Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí en un lunes más para seguir disfrutando de nuestra reunión que llamamos Cafecito de Mujeres, para seguir aprendiendo juntas de la palabra de Dios y seguir sacando una mejor versión de nosotras mismas, edificándola, porque es algo que es un proceso y quizás sea un proceso que nos lleve toda la vida. Y cuando lo digo así, no es para desanimarte, sino al contrario, quiere decir que siempre tendremos la oportunidad de ser mejores. No importa la edad que tengamos o la condición en la que estemos, siempre podemos mejorar. Y eso es algo que Dios espera de nosotros. Él siempre tiene unas expectativas muy altas de en quién nos podemos convertir, quién podemos llegar a ser. Así que la intención de estos lunes que nos reunimos cada lunes a las 8 de la noche, es poder compartirte una palabra de fe, una palabra que te anime a seguir creyendo lo que Dios cree de ti también, lo que Él espera de ti, lo que Él está de ilusionado. Sabemos que si vas a estar aquí esta noche, es porque tienes una cita no conmigo, sino con la palabra de Dios y conmigo y con otras amigas más que nos reunimos acá para seguir creyendo, aumentando nuestra fe a través de conocer lo que piensa Dios, lo que piensa nuestro Padre y lo que Él nos transmite y nos enseña a través de su palabra. Y este día continuamos edificándonos, poniéndonos las piezas de rompecabezas que somos cada una de nosotras en nuestras vidas, en nuestra historia de vida. Y te decía que tenemos que creer que siempre podremos ser mejores y podremos tener una mejor versión de nosotras mismas. Y es imposible hablar de una mejor versión de nosotras mismas sin tocar el tema del perdón. El perdón es un regalo, realmente es algo que Dios nos enseña en las Escrituras como una decisión más que tenemos que o podemos tomar, y nos explica por qué y para qué nos sirve otorgar perdón. De hecho, cada una de nosotras es imposible decir que no hemos vivido situaciones que nos han lastimado, traición, desprecio, eh, infidelidad, engaño o mentiras, cosas que han lastimado nuestro corazón a lo largo de precisamente sufrir estas experiencias. Y obviamente, pues para que duela, tiene que ser de personas que uno quiere, que personas que son significativas en nuestra vida. Y he ahí la importancia del perdón, que siendo una experiencia humana, voy a decirlo así, donde todos hemos de alguna manera vivido situaciones difíciles, personas que nos han criticado a espaldas o han hablado mal, el abuso, ¿verdad? Hay personas que han recibido abusos emocional, físico, inclusive sexual, o han recibido agresiones, ¿verdad? Agresiones injustificadas, o el engaño de alguien que para ti representaba, tenía que ser confiable para tu vida. Estos niveles de sufrimiento y dolor pueden llevarnos, si no los manejamos o gestionamos correctamente, a convertirnos en personas amargadas, en personas lastimadas, inclusive agrias o resentidas e inclusive insensibles, ¿verdad? Hay personas que tienen tantas capas de dolor que son insensibles ya ante los sentimientos de las personas que los rodean o ante sus propios sentimientos. No los pueden exteriorizar lo que sienten o lo que piensan o lo que anhelan, dado el nivel de dolor que han experimentado y que se queda ahí atrapado en ese resentimiento que encapsula, no es como una manera de encapsular la experiencia negativa. Y la palabra resentimiento en sí nos lo dice, la definición de resentimiento es la repetición de un sentimiento de forma recurrente y de forma negativa o perjudicial. Entonces,
estar resentidos con alguien. Y es aquí una parte donde vamos a ir desglosando que uno puede decir, no, yo ya lo perdoné o yo no tengo ningún resentimiento y realmente sí tenerlo. Y aquí es donde viene el cómo distinguir realmente mi nivel de sanidad de esas experiencias negativas que hemos vivido. Y me atrevo a decir que el 99% de los seres humanos hemos recibido situaciones dolorosas o inclusive nosotros hemos lastimado a otros. Hay aquí un punto muy importante. Fíjate lo que dice esta frase que me gustó mucho, que dice que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, ¿verdad? Es regresar a nuestra historia de vida o simplemente alguna experiencia negativa ayer o antier, ni siquiera quizás regresarnos a nuestra niñez, pero sí es un acto de volver al pasado y regresar sano y salvo. Eso es perdonar. Y la primera persona a la que tenemos que perdonar muchas veces es a nosotros mismos, porque permitimos situaciones, porque no hicimos nada, y también perdonar a otros, no solo como dice la escritura de hechos, sino a veces de omisión, a aquellos que no nos defendieron o no intervinieron a nuestro favor. También son personas importantes para perdonar, no solamente a quien nos agredió, ¿verdad? Hay por ahí una historia de un niñito que se levantaba todas las noches tipo sonámbulo de 4 o 5 años y en lugar de dirigirse a orinar al baño, iba a abrir las gavetas de su mamá y se orinaba en la ropa de su mamá. Y lo que pasaba realmente en su interior, en su inconsciente, es que él estaba muy enojado con su mamá porque el papá lo golpeaba, pero su enojo era de una manera intuitiva hacia su mamá, que no lo defendía. Entonces, nuestro cerebro funciona de maneras muy especiales y nosotros tenemos que ser muy sabios para tratar de entenderlo y comprender cómo estamos reaccionando y cómo realmente estamos gestionando nuestros eventos y la gestión del perdón. Hay un riesgo en no estar totalmente correctos en el perdón. No es en nuestra impresión o nuestra pensar, porque la palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que realmente nos escudriñemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos escudriñe para nosotros realmente llegar a una sanidad interior a través del perdón, que es una de las grandes herramientas que Dios nos ha dado. ¿Por qué te hablo de que hay un riesgo? En Hebreos 12:15, la palabra nos dice que hay el riesgo de una raíz de amargura. Cuando dice aquí que miremos bien, la escritura nos enseña en Hebreos 12:15, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que además el pastor ha estado predicando sobre la gracia en estos últimos domingos. No dejemos, o sea, la raíz de amargura nos puede quitar, ¿verdad? Dice aquí, dejemos de alcanzar, miren bien, cuiden bien, observen bien, no sea que alguno dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, o sea, aquí es un riesgo doble, ¿verdad? O colateral, porque aparte de que nosotros podemos perder la gracia de Dios y podemos perder esa presencia de Dios en nuestra vida, esa gracia que necesitamos, ¿verdad? Para poder hacer frente a cada circunstancia, para poder salir victoriosos, para poder triunfar donde quiera que nos pongamos, para hallar ese favor finalmente, ¿no? De parte de Dios. Si dejamos de alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, pues imagínate qué es lo que implica. Y dice además que contaminamos a los que están a nuestro alrededor a través de esa raíz de amargura, ¿verdad? ¿Quién no conoce a una persona que toda la vida está de mal humor, de mala cara, de malas decimos, ¿verdad? Que tiene el genio o está en depresión? O sea, siempre es posible conocer a una persona que está en esa condición y que además no se da cuenta y tampoco
pide ayuda y tampoco trata de cambiar ese estado de ánimo que acaba contaminando a los que viven cerca, ¿verdad? Son personas que decimos tóxicas, con las que casi nadie quiere estar, precisamente por el alcance que tiene su raíz de amargura. Termina contaminando a los que están alrededor si no están suficientemente fuertes y firmes. Y aquí siempre hay un antídoto, y ahorita lo vamos a platicar más adelante. De hecho, en Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, cuando nosotros nos ponemos en una posición de dar perdón, también necesitamos ponernos en una posición de pedir perdón, porque todos, sin lugar a dudas, porque aquí sí me atrevo a hacer una generalización porque la palabra lo hace, y la palabra pues dice que aquí que todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que sin querer, pero hemos llegado a lastimar. Vamos a pensar que no estamos dentro del punto de las personas que sea con toda conciencia o insensibilidad querer provocar dolor o daño en otros, pero lo hemos hecho quizás sin querer. Y eso también necesitamos aprender a pedir perdón cuando hemos lastimado a otras personas. Nosotros, y es una capacidad de enaltecer nuestra vida, es un acto de superioridad, dicen el perdón, y es, en pocas palabras, pagarle con bien a quien nos ha hecho mal. Y esto no es nada fácil, o sea, no estamos hablando de un tema fácil, pero como te decía al principio, es imposible hablar de querer hacer una mejor versión de nosotras mismas si no hablamos de perdón y si no gestionamos nuestra capacidad de recibir y de dar perdón. Romanos 12:19 nos dice que no nos venguemos nosotras mismas. Dice, amadas mías, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y te pide aquí que no seas vencido de lo malo. Dice, sino venced al mal con bien. Entonces, lo dice claramente Romanos 12:19. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio consciente, porque no hay otra manera de hacerlo más que consciente, de darle bien a quien nos ha hecho mal. Y esto no quiere decir ponernos ahí a que nos sigan torturando o nos sigan haciendo daño o se sigan regocijando en causar dolor. No se trata de eso, se trata de hacerle bien a alguien cuando tu enemigo esté en necesidad. Y aquí viene una palabra que prosigue a esta, que nos va haciendo entender a qué es lo que se está refiriendo Dios cuando nos dice que paguemos al mal con bien. Los traumas, las experiencias duras de la vida o nos fortalecen o nos destruyen. No hay dos, no es que nos fortalezcan y nos debiliten, no, nos fortalecen, hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos para enfrentar esa circunstancia o nos destruyen. Por eso habla aquí de la raíz de amargura, del riesgo que existe si nosotros nos quedamos con algo de nuestras experiencias negativas, dolorosas o traumáticas, donde el perdón viene a ser la puerta de salida, viene a ser el lugar donde podemos encontrar la total libertad de aquello que trató de oprimirnos y que precisamente cayéramos en la trampa de encapsular ese dolor y convertirlo en resentimiento. El resentimiento, como te decía, es el repetir un sentimiento negativo de manera recurrente y trayendo perjuicio a tu persona al estar recordando y recordando, trayendo la repetición de esos eventos negativos de manera constante. O tan malo, yo recuerda que el tema son los extremos y que tan malo es que nosotros estemos repitiendo y repitiendo un sentimiento, o sea, tener un resentimiento hacia alguien, cómo encapsularlo, ocultarlo y decir, aquí no ha pasado nada.
Esos dos son trampas donde no vamos a tener la sanidad que requerimos. Hay un versículo de la Biblia que nos enseña qué es lo que hace Dios y cómo lo hace Él, que es nuestro Padre, para que nosotros podamos tomar el ejemplo de Él y, y hacerlo exactamente igual. Él dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que los borro. Y fíjate que aquí te quiero contar la historia de una psiquiatra que me llamó muchísimo la atención esta mujer porque su historia, ella, después de que termina la carrera de psiquiatría, la invitan a hacer una especie de servicio social en Camboya y para irse a este viaje, a esta experiencia de ir a servir a un lugar así, ella se documenta de todo lo que había en ese lugar y encuentra un libro que te voy a recomendar muchísimo, que se llama El silencio de la inocencia, de Somali Man, se llama la autora. Es una mujer de Camboya que fue vendida a las redes de prostitución y estuvo 10 años pues prisionera, esta mujer somalimán, en estos lugares, siendo esclava de las redes de prostitución, teniendo que estar ahí al servicio de estos lugares donde era el tráfico pues, de personas y en un lugar como Camboya. Cuando esta psiquiatra va a hacer su servicio social, se interesa mucho en contactar con Somaliman y la hace contacto con ella y juntas trabajan con niñas. Esta mujer logra salir de este lugar y te cuento su historia porque precisamente ahorita vamos a desglosar cómo esta psiquiatra piensa y analiza que si ella logra encontrar la manera de ayudar a estas mujeres, a estas niñas que están ahí de alguna manera secuestradas, viviendo experiencias muy dolorosas, viviendo experiencias pues prácticamente de abusos de clientes, de estar allí desde edades muy tempranas, pues ella podría encontrar cómo ayudar a cualquier otra persona que tuviera traumas menores, ¿verdad? Situaciones menos traumáticas que las que fueron o significaron estar ahí. Cuando esta psiquiatra se encuentra con Somaliman y lee el libro que te estoy recomendando que se llama El silencio de la inocencia, esta mujer cuenta que después de 10 años de estar ahí prisionera, se enamora de uno de los clientes, el cliente se enamora de ella y la ayuda a escapar de este lugar. Siendo ya ella libre y viviendo ya con este hombre con el que se había enamorado de ella y la rescata, ella crea una de las principales ONGs que trabajan a favor de rescatar niñas de estos burdeles, de estos lugares de prostitución, rescatarlas y ayudarlas a rehacer su vida. Ahí es donde esta psiquiatra trabaja con ella y fue ahí donde encuentra precisamente a una niña de 13 años en estos lugares donde ella se acercaba a trabajar para ayudarlas a salir, pero realmente ella confiesa, esta psiquiatra, que no encontraba la manera de cómo ayudar a niñas que habían sido vendidas inclusive por sus propias familias. Ahí es donde se encuentra a esta chiquita de 13 años que había sido vendida por su abuelita. Dice, yo nunca conocí a mis padres, no supe quiénes fueron. Mi única relación afectiva era con mi abuela y teníamos un nivel de pobreza tal que me vendió a un empresario extranjero que estaba allí en una casa muy grande. Dice, y habíamos varias niñas ahí, te digo, tenía 13 años, dice, éramos varias niñas ahí, unas limpiaban, otras cocinaban, pero de todas abusaba este señor y de todas pues vivían cosas horribles. Dice que ella se recordó que había cerca de su casa, porque la tenían en esa misma ciudad, en esa misma zona,
vivía un misionero que cuando ella y su abuelita tenían mucha hambre, les había llevado de comer en algunas ocasiones. Y ella era tal el horror de lo que vivía esta chiquita de 13 años que se escapó y el único lugar al que recordó recurrir fue a donde estaba este misionero. Y este misionero la recibe y tenía ahí un crucifijo en la pared con un hombre abierto de brazos, pues crucificado. Y ella nunca había tenido una formación espiritual ni en ninguna religión. Y le pregunta, ¿y por qué está ese señor ahí? ¿Y por qué está ese señor así? Ya estaba impresionada, ¿no? Le dice, bueno, es que lo crucificaron la gente en quien él confiaba y lo traicionaron. Y ella quedó muy impactada de eso porque decía, ¿y cómo logró superar eso? O sea, ¿cómo este señor que está ahí crucificado logró superar lo que me estás diciendo? Le dice, perdonando. O sea, la única manera en que él logró superar eso fue perdonando. Y cuenta la historia en el libro que esta chiquita todos los días acudía frente a ese crucifijo, pues a preguntarle a ese señor que le ayudara a poder ella también perdonar tanto a su abuela que la había vendido a este empresario y extranjero y perdonar a este señor por todo el daño que ella había recibido. Y dice que todos los días iba a pedir eso. Y un buen día, estando ahí hincada, encontró que ya no sentía más ese dolor, ese resentimiento y que al contrario empezó a sentir compasión por esta persona y por su abuelita. Dice, le cuenta ya en la historia, platicando con la psiquiatra cuando estaba platicándole todo lo que le había pasado, lo que le había sucedido. Le cuenta que ella aprendió a comprender que su abuelita le había vendido no por maldad, sino creyendo que le estaba haciendo un bien mejor de irse a trabajar a un lugar donde iba a tener comida y lo necesario. Y esto a ella la llevó a perdonar a su abuelita. Lo que te quiero decir es que las profundidades del dolor y del dolor y del trauma que cada uno de nosotros quizás hemos podido vivir a lo largo de nuestra vida es diferente, pero en todos los casos, lo que sí es igual es que en todos los casos necesitamos encontrar la puerta del perdón para poder alcanzar niveles de sanidad y niveles de propósito. Esta mujer Somalimal, que es la que crea estas casas para rescatar a estas niñas, habiendo sido ella una mujer que también estuvo presa en estos lugares de prostitución más de 10 años. Ella ya, te decía, forma una ONG para rescatar a estas niñas y llevar gente para ayudarlas y darles una oportunidad de vida distinta. Juntamente con esta psiquiatra logran hacer grandes cosas a favor de cómo ayudarlas. Y ella se queda siempre sorprendida de haber encontrado la respuesta a través de esta niña de 13 años que le dice, aprendí a perdonar. O sea, la única manera en la que yo aprendí a volver a sonreír, quiero dedicarme a escribir cuentos para niños que les lean sus papás, donde les enseñemos a los niños y a los papás que no deben abandonar a sus hijos, que no los deben de vender ni regalar, se los deben de quedar. O sea, ella tenía ya un propósito debido a haber pasado por la puerta del perdón y haber dejado atrás esa experiencia tan dolorosa que ella había encontrado. Y dice, si pude, no, dice, yo no la pude ayudar, pero ella me ayudó a mí, dice la psiquiatra, a entender cómo ayudar a mis pacientes, a ayudarlos a conducirlos a esa puerta del perdón que los logre liberar. Otro libro que te quiero recomendar mucho es un libro que se llama Los límites del perdón. Este libro lo escribió hace muchos años un hombre que se llamó Simón Wiesenthal. Él fue un judío que estuvo en 5 campos de concentración y él cuenta su experiencia en estos campos de concentración y algo que lo marcó para toda su vida porque cuando él
estaba ahí, uno de estos nazis lo llama, estaba este hombre, era joven, baleado, ya a punto de morir, y le dice, le pide a la enfermera que le traiga un judío, al que sea, pero que él necesitaba hacer una confesión. Dice, solo tráeme a alguien que sea judío, estando en el mismo campo de concentración. Y llaman a este señor, Simón Wiesenthal, no sé si está bien pronunciado, pero el libro se llama Los límites del perdón. Y este muchacho que estaba a punto de morir, que era uno de los verdugos, ¿verdad? Le toma las manos y le dice, por favor, no me puedo morir sin confesarte esto y sin pedirte que me perdones. No sé quién eres, no sé cómo te llamas, solo sé que eres judío y quiero decirte todo el mal que yo le hice a los judíos. Y le empieza a contar su niñez, le empieza a contar su juventud, le empieza a contar cómo es que llegó a formar parte de esta maldad y que inclusive algo que lo atormentaba era la escena de una familia judía a quien él había asesinado incendiándola en su casa y cómo un chiquitito un niño tratando de escapar por una de las ventanas de la casa, esa mirada, dice, me atormenta, no puedo con ella, necesito decir esto, dice, cuando estaba escapando me estaba mirando y yo lo maté de un disparo. Entonces, él estaba suplicando ese perdón en su lecho de muerte para liberarse de esa culpa. Y este hombre que escribe después este libro que se llama Los límites del perdón, dice que no pudo perdonarlo dado todo lo que él había vivido y simplemente salió de la habitación sin decirle una sola palabra. Esto lo lleva, cuando él sale libre después de la Segunda Guerra Mundial y todo este tiempo en que logró salir libre de estos campos de concentración, se dedica a perseguir dicen que a más de 1000 nazis. Era tanto su rencor, tanto su resentimiento, tanto su deseo de venganza, que llevó a más de 1000 nazis a juicio y los descubrió porque los perseguía, porque él los identificaba, se dedicaba a eso y decía que no iba a parar hasta que no pudiera meter a todos a juicio y que pagaran por lo que habían hecho. Él se encuentra al final de su vida con esta gran pregunta, con esta gran disyuntiva de los límites del perdón y del manejo de la culpa, porque él cuestiona a más de 100 hombres influyentes de aquella época y les pregunta algo muy difícil, que es ¿qué habrían hecho si hubieran estado en mi lugar? ¿Qué habrían hecho si ustedes hubieran sido las víctimas y uno de sus agresores les hubiera dicho y confesado todo esto y les hubiera pedido su perdón? Dice, yo no pude dárselo, ¿ustedes qué habrían hecho? Y este libro pues es un manejo sobre precisamente el manejo del perdón, de la culpa y de la libertad que esta persona no pudo experimentar al no otorgarle el perdón ni tampoco poderlo recibir. De esta manera, te recuerdo esta cita de Isaías 43:25, cuando es muy difícil, humanamente hablando, decidir conscientemente o dar un veredicto a quién sí se le da un perdón y a quién no. Pero por eso es que necesitamos recurrir a la Biblia para nosotros ahí aprender de qué piensa Dios, qué piensa nuestro Padre y en función de eso tomar decisiones tan importantes en nuestra vida, como decidir perdonar. Dice Isaías 43:25, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Esto es algo que siempre tenemos que recordar tú y yo, que cuando vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros vamos con un corazón sincero, honesto, en lo privado, en lo íntimo, a vaciarnos, a decir, sí, soy esto, sí, pienso esto, sí, he sentido esto, y también pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, por los pecados de nuestras generaciones atrás,
porque el pecado de la tercera y cuarta generación puede estarnos golpeando en nuestra vida. Entonces, dice la Escritura que el Señor borra todas nuestras rebeliones, y cuando dice nuestras rebeliones, dice las nuestras y las de nuestras generaciones. O sea, todo lo que nuestras generaciones hubieran hecho mal, ¿verdad? Porque tú y yo no lo sabemos. Apuradamente hay familias que tienen una historia de quiénes fueron sus abuelos, pero realmente nunca sabremos a ciencia cierta y a detalle la vida de nuestros padres, la vida de nuestros abuelos y menos la de nuestros bisabuelos. ¿Qué vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisiones fuera de la voluntad de Dios tomaron? Y esto es muy importante porque cuando nosotros pedimos ese perdón para nosotros, para nuestras generaciones, y se lo otorgamos a quienes nos han lastimado, o sea, realmente estamos nosotros cerrando la puerta a toda acechanza del enemigo, a todo evento que nos pueda venir de mal, porque dice el Señor, yo por amor a mí mismo los borro, o sea, no me los quedo, o sea, no guardes en tu corazón, Él nos está diciendo aquí, no guardes en tu corazón nada malo, déjamelo a mí. Recordarás el versículo anterior que te leí al principio, ¿verdad? Él es el versículo de Romanos 12:19, dice el Señor, no seas vencido de lo malo, hazle bien al mal y déjamelo a mí, mía es la venganza, yo me encargo, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que confiar en que quien verdaderamente va a hacernos justicia, quien verdaderamente va y quien conoce las intenciones del corazón nuestro y de las personas que nos han lastimado o cuando nosotros hemos lastimado a otros, es nuestro Padre Celestial. Él es el que sabe realmente y nosotros en Romanos 12:19 descansamos y decimos, Señor, yo te lo dejo a ti. Si hay algo en tu vida que tú crees que fue injusto o innecesario, déjaselo a Dios. Dejémosle a Él, perdón, dejémosle a Él, déjame tomar un poquito de agua, si tienes tu cafecito, pues aprovechar a tomar el cafecito, dejarle a Él que realmente sea Él quien tome la mejor decisión para nosotros. Dice Proverbios 17:13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Ni tú ni yo, conscientemente, queremos que el mal esté en nuestra casa. De ninguna manera queremos eso. O sea, no podemos, tenemos que hacer una lista consciente, y esto lo recomienda mucho la psiquiatra en su libro. Dice, haz una lista consciente de a quiénes tienes que perdonar o de qué te tienes que perdonar tú. O sea, no o, sino y de qué te tienes que perdonar tú y yo. Tiene que ser un ejercicio consciente para podernos liberar de cualquier situación. Y dice acá, te quiero leer esta historia de esta niña, ¿verdad? Que está en el libro este del silencio de la inocencia y en el otro libro de los límites del perdón. Dice aquí Proverbios 4:23, cada vez que nosotros exploramos libros o documentos que amplían nuestra visión, que amplían nuestra manera de ver las cosas, recuerda que todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra del Señor. Todo lo tenemos que escudriñar, dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Y en la palabra todo es bueno. O sea, en la palabra de Dios todo es para nuestra edificación. Aquí no tenemos que hacer ese ejercicio, pero en todo lo demás que leemos, sí. En todo lo que demás que es, vamos a decir, fuera del contexto de la palabra, lo tenemos que leer, escudriñar y buscar todo lo que sea inteligencia, ciencia, sabiduría, para nosotros verdaderamente poder tener mayores recursos para gestionar nuestra vida. Mateo 5:43 nos aclara muchísimo la actitud con la que nosotros tenemos que vivir. Dice, oíste que antes fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tendríamos que hacer esa lista. O sea, quienes nos aborrecen, nos ultrajan, nos persiguen, qué enemigos. Es una realidad que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
la palabra nos enseña que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos, en cuanto dependa, pero a veces no depende de nosotros, o sea, es una situación que simplemente pasó, así fue. Hay situaciones dolorosas o difíciles o rupturas. A veces, como te decía, para que duela, pues tienen que ser de gente que uno amó o que fue cercana, ¿verdad? Hay personas que han tenido experiencias muy dolorosas con sus padres, con sus hermanos, con sus ex esposos o ex esposas. Y todas esas situaciones o de familiares cercanos, ¿verdad? O quizás un socio, un amigo, alguien que querías como un hermano. Pero dice acá que nosotros realmente paguemos al mal con bien. Dice en el versículo de Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Aquí una vez más volvemos a ver a Dios diciéndonos, déjamelo a mí. O sea, si yo hago llover sobre buenos y malos, hago salir el sol, ¿verdad? Sobre justos e injustos, déjamelo a mí. Y nosotros liberémonos, porque como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, Proverbios 4:23, no, ¿de dónde surge la vida? Las condiciones de vida de nuestro corazón. Entonces necesitamos guardarlo sobre todas las cosas. Yo no sé dónde tengas tú guardado lo que tengas de más valor para ti. Tu dinero, tus joyas, tus escrituras, no sé, las cosas que para ti tengan valor, las guardas, no las dejas expuestas ahí en la banqueta o con el coche abierto. Es más, ya ni siquiera dejas algo de valor a que se vea atrás de las ventanas de tu coche, los guardas, los escondes, dices, porque si ven la computadora, el típico cristalazo, porque antes se dejaba la bolsa, ¿no? Total, el coche tenía seguro, tenía la alarma, ahora ya guardas y escondes aquellas cosas que son de valor para ti. Aquí el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no podemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Si tenemos a nosotros ese ejercicio de decir, Señor, ayúdame a hacer esa lista de personas a las que tengo que hacerle bien. Y como te decía, no se trata de hacerle bien a una persona y tener que estar en una relación tóxica, enferma. El mejor bien que podemos hacer por alguien que nos ha hecho mal es orar por ellos. Y aquí nos los dice, bendecirlos, orar por ellos. Aquí, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oremos por esas personas, no solo por los que amamos, no solo por los que forman parte de nuestros afectos, de nuestros trabajo o interés, sino orad por aquellos. O sea, en nuestra lista de oración diaria tienen que estar aquellas personas que nos han hecho mal. Y de esa manera tú y yo dice que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Estas historias de personas que han vivido traumas tan grandes, que han vivido situaciones tan caóticas, que han vivido abusos durante muchísimos años de su vida, pero además ni siquiera han tenido cerca el afecto de personas. Dice que esta mujer somalimán, en estas casas donde rescatan a estas niñas, dice que ella es como la mamá y todas las demás niñas son hermanas, se llaman hermanas entre ellas y empiezan a aprender que pueden hacer vínculos en quién confiar y sobre todo virar hacia el futuro con la ilusión de poder dejar ese pasado atrás, encontrando perdón, dando perdón y logrando ilusionarse. ¿Recuerdas la fórmula que hemos dicho de la felicidad, no? Es perdonar el pasado, estar estacionados o afirmados en el presente, enfocados en nuestro presente y mirar con ilusión al futuro. Y no hay manera de mirar con ilusión al futuro y ilusionarnos sobre cosas buenas y mejores vendrán si no tenemos claro el mapa de nuestra vida, que yo creo que no hay ningún mapa mejor
que es el que Dios nos plantea en sus promesas en la palabra. Cuando nosotros tenemos esa brújula, ese norte, y tenemos la claridad de que hay promesas que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará sin que se cumplan, sabemos que no puede acabarse la tierra sin que esas promesas se cumplan. La palabra es muy clara y dice en ese versículo: desfallecería si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, a pesar de todas las malas noticias y de todas las cosas que nos rodean hoy en día, nosotros cada día tenemos la oportunidad de decidir perdonarnos, dar perdón a otros y pedir perdón. Yo creo que son las tres llaves, es la misma llave en diferentes posiciones, pero que nos abren la puerta a la multitud de misericordias y perdón que Dios tiene para nosotros. El Padre Nuestro lo dice, ¿verdad? Que perdonemos a otros para que nuestras ofensas también nos sean perdonadas. Tenemos ahí, ¿verdad? En el Padre Nuestro, esto que también nuestro pastor nos ha enseñado, de donde nosotros tenemos que recurrir a esta oración donde nos perdonamos, damos perdón y pedimos perdón. Y recibimos automáticamente el perdón de parte de nuestro Padre Celestial para nosotros poder vivir toda la plenitud de la estatura, ¿verdad? Como dice la Escritura, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, pues yo te invito a que sigamos cada lunes edificándonos, sigamos compartiendo la palabra de Dios, lo compartas con otras amigas que sepas que están necesitando una palabra de fe, una palabra que recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy más que nunca necesitamos tener convicción de lo que no se ve, de la esperanza que tenemos de que todo esto que está pasando va a obrar para bien, no solo dentro de 5 o 10 años, sino que Dios te está ya desde ahora trabajando en tu vida y en la mía, haciendo que todo obre para nuestro bien. Así que te bendigo, te dejo acá nuestro canal para que nos hagas tus comentarios, tus preguntas, nos dejes también los temas que te gustaría que tratáramos y seguiremos edificándonos. Esta pieza, este pedacito de pieza que es el ir edificando una mejor versión de nosotras mismas, pareciera finalmente eso, una pequeña pieza, pero finalmente como en un rompecabezas, imposible que esté completo si no están todas las piezas juntas, no se puede apreciar toda la belleza de los planes de Dios para nosotros. Y esta pieza que hemos tratado hoy, que es el perdón, es una pieza fundamental. Yo te invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos escudriñe nuestro corazón, que pueda ir Él al fondo de nuestro corazón, a donde nos hace falta ese perdón. Porque si no lo otorgamos, dice la Escritura, que Él tampoco nos podrá perdonar a nosotras nuestras ofensas. Entonces no podemos quedarnos con eso a medias, no podemos quedarnos creyendo, ¿verdad?, que nuestra propia opinión, sino siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Así que estaremos orando por ti, que el Espíritu Santo en esta semana te revele aquellas áreas que necesitas trabajar, que necesitas entregarle al Espíritu Santo para que Él te lleve a ese lugar, como dice la Escritura. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Así que te bendigo, que la pases muy lindo y nos vemos primero Dios la próxima semana. Dios te bendiga.